Un exgobernador encerrado en la prisión de máxima seguridad más temida de México. 8 detenidos más. 9 embarques de combustible llegados desde Texas. Y un daño fiscal calculado en 166,4 millones de pesos. Así arranca el expediente que hoy tiene a la presidenta de México respondiendo, chara a chara, frente a las cámaras, una acusación que ningún gobierno quiere escuchar, que está usando a la justicia como arma política. El nombre, Ernesto Rufo Apel. Fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Símbolo de la transición democrática en Baja California. Hoy, ese mismo hombre está recluido en el penal del Altiplano, acusado de encabezar una red de contrabando de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal. Un juez federal ya lo vinculó a proceso. Y desde ese momento, el expediente dejó de ser solo un caso judicial para convertirse en un campo de batalla político. Del otro lado, el PAN no se quedó callado. Jorge Romero, su dirigente nacional, lanzó la acusación directa. Rufo es un preso político del gobierno de la Cuarta Transformación. Y no está solo. 25 exfuncionarios y expresidentes, entre ellos Vicente Fox y Felipe Calderón, salieron a respaldarlo. Hablando de persecución política, la familia de Rufo fue más allá, presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, alegando violaciones al debido proceso. Claudia Sheinbaum tenía dos caminos: guardar silencio y dejar que la narrativa opositora creciera sola, o responder de frente, en su propia conferencia matutina, ante los mismos periodistas que le lanzan la pregunta cada mañana. Eligió la segunda opción. Y su respuesta fue tajante, absolutamente falso. Según ella, la Fiscalía General de la República no solo tiene pruebas, tiene muchísimas pruebas. Y no se trata de un solo hombre, sino de una red completa, 8 personas detenidas. Un esquema de contrabando que, según su gobierno, defraudó al Estado mexicano. ¿Está Sheinbaum defendiendo la legalidad o está gestionando una crisis política que puede definir su relación con la oposición durante el resto de su mandato? Eso es lo que vamos a analizar. Para entender por qué este caso pesa tanto, hay que entender el terreno donde se juega. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia como heredera política de Andrés Manuel López Obrador. Con un mandato electoral histórico y una mayoría legislativa que pocos presidentes en la historia reciente de México han tenido, Morena controla el Congreso. Morena controla la mayoría de las gubernaturas. Y desde 2024, tras la polémica reforma judicial, el propio Poder Judicial fue reconfigurado bajo un esquema de elección popular de jueces. Un cambio que la oposición calificó desde el inicio como un intento de debilitar los contrapesos institucionales. En ese contexto, cualquier decisión judicial contra una figura de oposición se lee con lupa. El PAN, el partido de Rufo, es hoy una fuerza minoritaria, desgastada tras años de derrotas electorales consecutivas. Ya no tiene el peso legislativo para frenar reformas ni el control territorial que tuvo en las décadas de los 90 y 2000, cuando Rufo mismo hizo historia al romper por primera vez la hegemonía priista en una gubernatura. Ese pasado no es un detalle menor. Convierte a Rufo en algo más que un imputado. Lo convierte en un símbolo. Encarcelar al primer gobernador de oposición de México no es lo mismo que encarcelar a cualquier otro exfuncionario. Es tocar un ícono fundacional del sistema democrático que la propia oposición reivindica como su origen. Del lado del gobierno, la estrategia de Sheinbaum se apoya en un pilar que ha repetido desde el arranque de su administración: la lucha contra el huachicol. Tanto el robo directo de combustible en tomas clandestinas como el huachicol fiscal, el contrabando aduanal que evade impuestos. Este no es un tema aislado. Es una de las banderas de seguridad y recaudación que el gobierno ha usado para mostrar que combate la corrupción sin distinguir colores partidistas. Algo que necesita demostrar especialmente después de años en que la propia Fiscalía General de la República ha sido acusada, por distintos sectores, de selectividad política. Aquí es donde entra la variable que más pesa en este tablero: la credibilidad.
Sheinbaum no puede permitirse que el caso Rufo se perciba como una cacería contra la oposición, porque eso alimentaría exactamente la narrativa que sus críticos llevan meses construyendo, la de un régimen que concentra poder y elimina obstáculos usando las instituciones. Pero tampoco puede retroceder o mostrar debilidad frente a una investigación que su propia fiscalía ya judicializó, con un juez federal que vinculó a proceso a Rufo y a otras 7 personas por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Retroceder sería admitir, implícitamente, que el proceso fue mal fundado, o peor, que sí hubo un cálculo político detrás. Por eso su respuesta no fue un simple no, fue una respuesta técnica, cargada de números: 8 detenidos, 9 embarques desde Texas, un daño fiscal superior a los 166 millones de pesos. Cada cifra funciona como blindaje. Cada dato es una forma de decir: esto no es una historia sobre un hombre. Es una historia sobre un esquema criminal completo. Es una estrategia de comunicación tanto como una defensa legal. Y hay otro frente que no se puede ignorar: el desgaste institucional. Cuando 25 exfuncionarios y expresidentes, incluidos 2 que gobernaron México durante 12 años consecutivos, deciden salir juntos a respaldar a un solo hombre, no están defendiendo únicamente a Rufo, están intentando reactivar una coalición de legitimidad opositora que llevaba tiempo fragmentada. Ese es el verdadero tablero detrás del expediente judicial. No se disputa solamente la libertad de un exgobernador. Se disputa quién controla la narrativa sobre la justicia en México y quién decide qué cuenta como prueba y qué cuenta como persecución. Con ese equilibrio de fuerzas establecido, el conflicto estaba listo para estallar abiertamente frente a las cámaras. El estallido llegó un lunes por la mañana, en el escenario donde se define buena parte de la política mexicana actual, la conferencia matutina del Palacio Nacional. Un periodista formuló la pregunta de manera directa, sin rodeos. El líder nacional del PAN, Jorge Romero, acusó ayer que no existen pruebas para sostener que Ernesto Rufo encabeza una red de huachicol, y asegura que es víctima de un uso político de las instituciones de justicia. Su gobierno usa políticamente las instituciones de justicia. Sheinbaum no dudó. No, es falso. Absolutamente falso. La repetición de la palabra falso no fue casual. Es una técnica retórica que ya ha usado en otros momentos de tensión negar con contundencia, sin matices, cerrando cualquier espacio a la ambigüedad, pero no se quedó en la negación. Añadió el argumento que había preparado como línea de defensa central. La fiscalía dio muchísimas pruebas de este caso. Muchísimas. Y no es solo el exgobernador, sino al menos 8 detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano. Ahí está la jugada. Sheinbaum no defendió a Rufo como individuo, lo disolvió dentro de una red. Convirtió al símbolo político en un número dentro de una lista de 8. Esa es una estrategia deliberada si el debate se centra en un solo hombre, un expresidente panista con historia y prestigio. La conversación pública tiende a moverse hacia la simpatía y la memoria histórica. Pero si el debate se centra en un esquema criminal con múltiples operadores, empresas, agentes aduanales y mecanismos financieros, la conversación se mueve hacia la seguridad y la recaudación fiscal, un terreno mucho más favorable para el gobierno. La respuesta del bloque opositor no se hizo esperar. Vicente Fox y Felipe Calderón, 2 expresidentes que gobernaron México durante los 12 años previos al regreso de Morena al poder, se sumaron públicamente al reclamo de persecución política, junto a un grupo de 25 exfuncionarios. Es un dato que merece pausa. Pocas veces en la política mexicana reciente 2 expresidentes de distintos sexenios, con relaciones históricamente tensas entre ellos, coinciden en una misma causa pública. Eso revela algo más profundo que solidaridad partidista. Revela que el bloque opositor interpreta este caso como un precedente peligroso, uno que podría repetirse contra cualquier otra figura de oposición en el futuro. Y luego llegó el frente más delicado. La familia de Rufo llevó el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denunciando presuntas violaciones al debido proceso. Esto cambia la naturaleza del conflicto.
Ya no es solo una disputa entre un partido y un gobierno. Es una denuncia formal ante un organismo autónomo, que obliga a que el expediente sea revisado bajo un estándar distinto, el de los derechos humanos, no solo el de la opinión pública. El gobierno, por su parte, se sostiene en el terreno procesal. Un juez federal, no la presidenta, no la fiscalía directamente, vinculó a proceso a Rufo Apel y a los otros 7 implicados. Esa distinción importa, le permite a Sheinbaum decir que la decisión no nace de un cálculo del Ejecutivo, sino de una autoridad judicial independiente que evaluó pruebas. Ese es el argumento de que el sistema, con todo y la reforma judicial que la propia oposición critica, sigue operando con autonomía. Pero ahí está la grieta que ningún argumento técnico puede cerrar del todo. La misma reforma judicial que ahora se invoca como garantía de independencia es la que la oposición señaló, desde su aprobación, como el mecanismo que debilitaría precisamente esa independencia. Cada bando usa el mismo sistema para argumentos opuestos. Y en medio de ese choque de narrativas, un hombre de 80 años permanece recluido en el penal de máxima seguridad más severo del país. Mientras el destino político de ambos bandos se juega en cada declaración matutina. Para entender la jugada completa de Sheinbaum, hay que separar 3 capas que se mueven al mismo tiempo: la capa judicial, la capa comunicacional y la capa de posicionamiento hacia el futuro. Cada una responde a un cálculo distinto, y las 3 se entrelazan en cada palabra que pronuncia frente a las cámaras. En la capa judicial, la estrategia es dejar que el peso recaiga sobre instituciones formalmente autónomas. Sheinbaum nunca dice: yo decidí encarcelar a Rufo. Dice, una y otra vez, que fue un juez federal quien lo vinculó a proceso, y que fue la Fiscalía General de la República quien presentó las pruebas. Esa distinción no es un detalle técnico menor, es el núcleo de toda su defensa. Le permite presentarse como una presidenta que respeta la separación de poderes, incluso cuando la oposición argumenta que esa separación quedó debilitada tras la reforma judicial de 2024. Es una apuesta arriesgada usar como escudo la misma reforma que sus críticos consideran el origen del problema. Si la sociedad acepta ese escudo, Sheinbaum sale fortalecida como garante de la legalidad. Si no lo acepta, cada nuevo caso judicial contra un opositor reforzará la sospecha de captura institucional. En la capa comunicacional, la estrategia es la cuantificación. Sheinbaum no discute con adjetivos, discute con números. 8 detenidos, 9 embarques desde Texas, 166.4 millones de pesos de daño fiscal calculado. Esta técnica cumple una función precisa: desplaza el eje de la conversación pública. Un debate sobre ¿es esto persecución política? Es un debate emocional, histórico, cargado de memoria democrática. Porque Rufo representa el primer quiebre de la hegemonía priista. Pero un debate sobre cuánto dinero se defraudó al Estado y cuántas personas participaron es un debate técnico, financiero, donde la opinión pública tiende a alinearse con quien presenta más datos duros. Al insistir en las cifras, Sheinbaum intenta ganar la batalla en el terreno donde su gobierno tiene ventaja narrativa: el combate a la corrupción fiscal. Bandera que ha sido central desde el inicio del movimiento que ella representa. Hay una tercera capa, menos visible, pero igual de importante: el posicionamiento hacia el futuro. Cada vez que un caso judicial toca a una figura de oposición, Sheinbaum enfrenta un dilema estructural que probablemente se repetirá muchas veces durante su sexenio. Si actúa con dureza contra la corrupción sin importar el color partidista, fortalece su narrativa de justicia pareja, pero alimenta el discurso opositor de que la 4T persigue a sus rivales. Si actúa con cautela para evitar esa acusación, corre el riesgo de que se le señale de proteger selectivamente a los suyos mientras castiga a los de enfrente. No hay salida limpia. Por eso su respuesta combina ambos elementos: negación categórica de la motivación política, junto con una defensa técnica exhaustiva de la evidencia. Es un intento de ocupar las 2 posiciones a la vez, la de la firmeza institucional y la de la imparcialidad. Ahora bien, ¿qué hace la oposición con todo esto? La jugada del PAN,
liderada por Jorge Romero, tiene su propia lógica. Convertir a Rufo en mártir sirve a un propósito de mediano plazo: reconstruir una identidad opositora que ha estado fragmentada y debilitada electoralmente. Al sumar a Vicente Fox y Felipe Calderón, dos figuras que representan distintas corrientes dentro del propio panismo y que históricamente no siempre coincidieron, el PAN busca proyectar una unidad que en los últimos años ha sido difícil de sostener. La denuncia ante la CNDH, presentada por la familia de Rufo, añade una capa adicional: traslada parte del conflicto del terreno estrictamente político al terreno de los derechos humanos, un espacio donde las respuestas gubernamentales suelen ser más cautelosas, porque involucra estándares internacionales y no solo opinión pública interna. Lo que está en juego, entonces, no es únicamente la libertad de un hombre de 80 años recluido en el altiplano. Es la definición de un precedente que ambos bandos entienden perfectamente. Si el caso Rufo se resuelve con una condena sólida, respaldada por evidencia pública y contundente, el gobierno gana un argumento poderoso para futuros casos similares. La justicia no distingue partidos, pero si el proceso muestra grietas, contradicciones o irregularidades, la oposición tendrá el ejemplo perfecto para sostener durante años que la 4T usa el aparato judicial como arma contra sus adversarios. Ese es el verdadero cálculo detrás de cada palabra que Sheinbaum pronuncia en la mañanera. No está hablando solo para hoy. Está hablando para el precedente que este caso dejará sobre cómo se ejerce el poder judicial en México durante los años que le quedan de gobierno. Todo conflicto político deja huellas que se extienden más allá del momento en que estalla. Y el caso Rufo ya está generando consecuencias que van mucho más allá de una celda en el altiplano. La primera consecuencia es institucional. Cada vez que la presidenta responde a una acusación de persecución política con el argumento de que fue un juez federal quien decidió, está apostando el prestigio de la reforma judicial completa a la credibilidad de un solo caso. Si en los próximos meses aparecen nuevas evidencias, testimonios contradictorios o fallas procesales en el expediente de Rufo, el desgaste no recaerá únicamente sobre la Fiscalía, recaerá sobre el sistema completo de jueces elegidos por voto popular, el experimento institucional más disruptivo que ha vivido el Poder Judicial mexicano en generaciones. Sheinbaum lo sabe. Por eso insiste tanto en las cifras, en el número de detenidos, en los montos exactos. Necesita que este caso se perciba como sólido, no como un ensayo político disfrazado de proceso legal. La segunda consecuencia es electoral y de alianzas. La reunificación temporal de Vicente Fox y Felipe Calderón alrededor de la causa de Rufo es un síntoma, no un accidente. Después de años de derrotas sucesivas, la oposición mexicana ha buscado, sin mucho éxito, una bandera capaz de unificar a sus distintas corrientes. El caso Rufo, con su carga simbólica como el primer gobernador que rompió la hegemonía priista, ofrece justamente eso: un relato con raíces históricas profundas. Fácil de contar, fácil de defender emocionalmente. Si el PAN logra sostener esta narrativa durante los próximos meses, sin que aparezcan pruebas contundentes de la Fiscalía que la desmientan públicamente, podría convertir el caso en el eje articulador de su discurso rumbo a las próximas elecciones intermedias. Sí, en cambio, el proceso judicial avanza con evidencia clara y sentencias sostenidas. El efecto puede ser el contrario: reforzar la percepción de que la oposición defiende a presuntos corruptos por afinidad partidista, no por convicción democrática. La tercera consecuencia toca directamente la relación entre México y sus socios comerciales. El huachicol fiscal no es un tema únicamente doméstico. Es un fenómeno que involucra rutas de contrabando internacional, con embarque que, según la propia Fiscalía, llegaron desde Texas, en un momento en que México negocia activamente la revisión del TEMEC y mantiene canales de diálogo constantes con Washington sobre temas de seguridad fronteriza y comercio. Cualquier caso de contrabando transfronterizo de combustible se convierte también en una señal hacia Estados Unidos. Mostrar que su gobierno persigue con firmeza estas redes, sin importar el origen partidista de los involucrados.
Es un argumento que Sheinbaum puede usar en sus propias negociaciones bilaterales, reforzando la idea de que México combate la corrupción estructural que durante años ha sido señalada por sus vecinos del norte. La cuarta consecuencia es la más delicada: la denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si ese organismo determina que hubo irregularidades en el debido proceso, el costo político para el gobierno sería considerablemente mayor que cualquier señalamiento partidista. Ya no sería el PAN acusando a Morena. Sería un organismo autónomo de derechos humanos documentando fallas procesales, un tipo de señalamiento que organismos internacionales y observadores externos sí toman en cuenta al evaluar la calidad democrática de un país. Sheinbaum necesita que ese frente se resuelva favorablemente, o el caso completo corre el riesgo de transformarse, ante audiencias internacionales, en un ejemplo de erosión del Estado de Derecho, más allá de si las pruebas contra Rufo son o no contundentes. Mirando hacia adelante, el escenario más probable no es una resolución rápida. Los procesos por delincuencia organizada y contrabando en México suelen extenderse durante meses, a veces años, antes de llegar a sentencia. Eso significa que el caso Rufo seguirá siendo un campo de batalla narrativo constante, reactivado cada vez que haya una nueva audiencia judicial, cada vez que la CNDH emita un pronunciamiento, cada vez que el PAN necesite un tema para presionar públicamente al gobierno. Sheinbaum tendrá que sostener la misma estrategia de cifras y negación categórica una y otra vez, sabiendo que cada repetición desgasta un poco más o fortalece un poco más, dependiendo de si la evidencia pública crece o se estanca. Lo que sí queda claro, en este punto de la historia, es que el expediente de un exgobernador de 80 años se convirtió en algo mucho más grande que un caso de contrabando de combustible. Se convirtió en el terreno de prueba de una pregunta que definirá buena parte del sexenio de Sheinbaum: ¿puede la cuarta transformación ejercer la justicia contra sus adversarios sin que el país entero interprete cada proceso como una cacería política? Al final, este caso deja una pregunta que ningún comunicado oficial puede resolver por sí solo. ¿Quién tiene la última palabra sobre qué es justicia y qué es persecución? En un país donde ambas partes usan exactamente el mismo sistema institucional para defender versiones opuestas, Claudia Sheinbaum eligió no esquivar la pregunta. La enfrentó de frente, en su propia conferencia matutina, con cifras precisas y una negación categórica. Esa decisión define su estilo de gobierno frente a la confrontación política, no el silencio, no la evasión, sino la respuesta inmediata, cuantificada, sostenida en la autoridad de instituciones que ella misma reformó. Es una apuesta de alto riesgo porque cada vez que invoca la independencia judicial como escudo, también expone esa misma independencia al escrutinio público más severo. Del otro lado, Vicente Fox, Felipe Calderón y 25 exfuncionarios encontraron en Ernesto Rufo algo que necesitaban desde hace tiempo: una causa capaz de unir fragmentos dispersos de la oposición mexicana. Un hombre de 80 años, símbolo histórico de la primera alternancia democrática, convertido ahora en bandera de un relato sobre persecución política que puede o no sostenerse cuando el proceso judicial avance. Y en medio de ambos bandos, hay algo que trasciende las estrategias de comunicación: un proceso legal real, con jueces reales, pruebas por evaluar, y una denuncia de derechos humanos que todavía espera resolución. Ese proceso no se detiene por las palabras que se digan en Palacio Nacional ni por los comunicados que emita el PAN. Sigue su curso, mes tras mes, mientras el país observa y cada bando construye su narrativa alrededor de lo que ese curso judicial finalmente determine. Lo que este episodio confirma es que Sheinbaum gobierna un México donde cada decisión de justicia se convierte, casi automáticamente, en batalla política. No hay expediente neutral, no hay detención sin narrativa, y su capacidad de sostener el poder durante los años que le quedan de mandato dependerá, en buena medida, de si logra que la ciudadanía perciba sus decisiones judiciales como actos de justicia pareja, o si termina reforzando la sospecha de que la justicia, en México, sigue teniendo color político,
El caso Rufo seguirá su curso. Las audiencias continuarán. Y cada nueva revelación, en cualquier dirección, volverá a poner a prueba la misma pregunta que hoy define este momento. ¿Puede un gobierno perseguir la corrupción de sus adversarios sin convertirse, a los ojos de medio país, en el propio adversario que dice combatir